Okay. Pues gracias por llamarme y sí, no sé como qué quieres compartir conmigo sobre qué está pasando con el gas y, ¿Sabes qué? Ajá. y solo quiero preguntar, tengo unas preguntas, pero sí, podemos empezar con esto. Ok, está bien. Sabes que el día sábado y el día de ayer, ¿sabes? Eh, no sé si es una fuga de gas o qué es lo que está pasando, pero el día sábado eso ocurrió tres veces. Una a las 8 de la noche, una a las 10 de la noche y otra como ya casi faltando un cuarto para las 12, ¿sabes? Eso es no sé si es una fuga o qué es lo que está pasando, pero eso es una pesca de gas. Demasiado insoportable, ¿sabes? Tanto así que uno tenemos que usar mascarilla. Hay personas que han ido al médico y como le han dado mascarilla, han sacado las mascarillas para ese momento, ¿sabes? Y a otras personas se han cubrido la boca y la nariz para no respirar ese aire, porque de verdad que todo está fatal. Eso es algo Ujú, irrespirable, algo insoportable en ese momento, ¿sabes? Pero claro, eso pasó en un momento, por decir, el sábado eso sucedió a las 8 de la noche. mm, Y eso fueron como 15, 20, 30 minutos más o menos que tuvo el ambiente así, porque abrieron los extractores y todo el aire se llevó todo ese gas, ¿sabes? Y después otra ya, vez como a las 10 volvió a suceder lo mismo, tuvieron que abrir todas las puertas de la celda para que las personas pudieran ventilarse, porque ese gas estaba en la celda muy impregnado, muy fuerte, ¿sabes? Y la verdad es que yo recuerdo que el año pasado, como para este mismo tiempo, no sé qué fecha exactamente, pero fue en este mismo mes, aquí mismo en el condado Well, hubieron unas personas que se murieron también por una fuga de gas que hubo en una fábrica de leche, ¿sabes? Si ujú, recuerda, no sé si lo escuchó. Entonces yo, por eso he tenido miedo, ¿sí me entienden? Porque no sé de qué viene ese gas, ya, no sé de qué viene ese gas. Yo, por lo menos yo hablé ayer con mi mujer y le dije, hey, si me llega a pasar algo aquí o me sucede algo es por esto, o sea, está sucediendo esto, lo del gas, le expliqué las cosas y ella me dijo, no, voy a hablar con esta persona así, y fue ujú, que me pude hacer un contacto con usted, ¿sabe? Pero eso es algo insoportable, la verdad. Y ujú, ayer, eso fue el sábado que sucedió eso, y ayer volvió a suceder otra vez, tres veces también como a la misma hora. Entonces yo no lo veo normal, mm, porque yo soy una persona que he trabajado con estas cosas, o sea, no soy experto en estas cosas, pero sí he sí, trabajado con este mecanismo. Y si hay una tubería, o vamos a poner el aire acondicionado lleva gas, y si tiene una fuga, cuando la fuga se abre, todo el gas se escapa en un solo momento, ¿sí me entiendes? ujú, Ya no ujú, tiene por qué volver a ocurrir dos veces, ni tres veces, ni cuatro veces, ni seis veces como ha sucedido, que ya esta es la sexta vez que sucedió anoche a las 12 de la noche, estábamos con las puertas cerradas y el gas a las 12 de la noche es muy fuerte. O sea, mm, eso no lo veo, eso yo no lo veo normal, la verdad, porque ujú, si es una fuga que hay del aire acondicionado, se escapa el gas una sola vez y no tiene por qué volver a ocurrir, como le digo, dos veces, ni tres mm, veces, ni cuatro veces, no, ¿sabes? Entonces eso no lo ujú, veo normal, no sé qué está sucediendo ahí. ujú, Y yo hablo con los compañeros, o sea, como de risa, nos quieren matar, sí, de risa nos quieren matar, pero la verdad si nos ponemos a ver, eso no puede causar de repente una enfermedad a largo plazo, o sí, no puede que, no sabemos si de repente estamos durmiendo y no nos levantamos tampoco al amanecer, porque ese gas se metió en la celda y no, cuando, ¿sí me entiendes? sí, No despertamos, no despertamos, amanecemos muertos sí, por culpa de eso, y eso de verdad que es algo terrible. ujú, Ahorita entraron los bomberos. Hace como 10 minutos entraron los bomberos con una cosa esa como detector de oxígeno en el ambiente. Y claro, a ellos ahí no les va a salir nada. sí, Ahora mismo a ellos no les va a salir nada porque eso sucedió esta noche. Abrieron los extractores para que se saliera todo este gas mm, y los bomberos vinieron con esta máquina y dijeron al momento, no está pasando nada, todo está bien. sí, Y sí, eso está porque bien ahorita. acabamos de llamarlos aquí afuera, Sí, eso porque sí, pues hablé con Indira antes hoy como a las 10 o algo y luego hablé con otras personas y llamamos a 911, 911 y también a Excel, porque Excel es la compañía de gas. Entonces, sí, escuchamos que lo fueron los bomberos y luego hablaron con unos empleados y los empleados dijeron que todo está bien y luego se fueron. ellos siempre van a decir que todo está bien, pero anoche eso no estaba bien. Sí, Y yo pero creo que y sí,
la problema es que suena que no pudieran como entrar a investigar. Entonces, sí, solo están Es que, escuchando a la palabra de unos empleados, pero como hoy usted o otras personas, como hay gente que tiene problemas con respirando o con como los ojos, irritación en los ojos, cosas así. sí, hay personas aquí que tienen ese problema también y hay personas mayores también que por lo menos esas personas aquí en ese encierro, con esa situación de lo que está ocurriendo, eso es grave. Ujú. Se sucede algo a esas personas mayores, por lo menos yo porque yo soy joven y sí, yo me puedo tapar la boca y puedo aguantar un momento y tal, o me puedo tapar la nariz y puedo aguantar un momento, pero hay personas ahí adultos aquí que eso no lo aguantan y esos señores usted lo ve tosiendo en la noche cuando sucedió esto y esas cosas y eso es terrible la verdad. Ujú, ujú, ujú. Ok, sí, porque La verdad esto es muy terrible. obviamente nos preocupa mucho también, porque Sí, como dijiste que sí, puede ser disculpe. problemas muy por el resto de tu vida. Sí, Entonces, sí, y estamos, pues, lo que creemos es que están mentirando, ¿verdad? Que, porque ellos dijeron que había un problema con otro lugar, con como otro edificio allí en otra calle cerca, que sí. se causó un olor, pero no sé, obviamente No, no, no. no sabemos si eso es verdad, porque hemos escuchado de ti y de otras personas que están adentro en otros pods lo mismo. Sí, Y sí, es muy difícil creer que es de otro edificio, ¿me entiendes? ¿Qué piensas de esto? creo que sea de otro edificio porque el aire, precisamente el aire que entra por el ducto del aire acondicionado, por ahí es por donde entra el aire a todo, si fuera de otro edificio nada más eso se sintiera ¿cómo le digo? En la yarda, porque tenemos yarda, ¿sabe? Nada más se sintiera en la yarda, que es lo que más o menos da con la parte exterior de aquí dentro, pero eso no, eso está dentro de las paredes, dentro de la celda donde uno dormimos y todas esas cosas, ¿sabes? Ujú, ujú. Sí, sí, y porque estamos escuchando esto de tantas personas, yo creo que sí es diferente como si es un gas que viene del edificio ahí adentro o si es un Eso gas que está en el aire. O sea, como si estuve afuera, no sé, sí, yo creo que no tiene mucho sentido que ellos dijeron esto. si es afuera, si ese gas es afuera, el viento se lo lleva, porque ahí no sé cómo es precisamente el gas viene de otro edificio y se mete aquí directamente en tu celda donde Sí, tú duermes, no, no lo ujú. veo lógico. Si fuera un gas Sí, de sí, afuera no donde tiene sentido. el otro edificio, el viento se lo lleva, el aire se lo lleva para otro sitio, pero Ujú, se viene y se mete aquí directamente en tu ujú, celda, en el patio completo y en otros diferentes áreas de aquí del centro. mm, Porque ahí no, hay un oficial que dijo, no, eso nada más sucede aquí en el lado norte de Gio, en ya, el lado sur. Entonces, no sé, ya, sí, ¿sabes? Yo, sí, yo sí. hablando con yo hablando con unos compañeros le dije, bueno, a lo mejor no quieren matar poco a poco. Mm, Y le comenté lo que sucedió en la fábrica de leche esa que le comenté hace rato y le dije, si no es eso, a lo mejor eso lo están haciendo para que nos causen una enfermedad a largo plazo mm, o algo más adelante, no sé, ¿sabes? ujú, Porque es tan fuerte el gas que hay, que prendes un encendedor y se explota todo esto. Por eso le digo las cosas, ujú, ujú. ¿sabes? No sé, no lo veo, eso no lo veo bien, pues algo tiene que estar sucediendo ahí. Sí, y ok, también quiero preguntar porque nosotros no hemos hablado con la prensa sobre esto, pero sí podemos hablar con ellos. Sí, Porque sí, como he dicho, hemos escuchado de varias personas en pods diferentes. Entonces, sí, hay mucha gente con las mismas quejas y
Am, sí, pues quiero como presentar la información en una manera responsable, porque con hablar con la prensa, como hay más riesgo de represalias ahí adentro para Sí, ustedes, para sí, la verdad. todo el mundo o para personas específicas. ¿Cómo sabes? Porque yo sé que tú llevas tiempo allí y sí, ya entiendes 18. esto, Am, pero sí, quiero como preguntarte sobre esto y qué piensas de esto, si deberíamos hablar con la prensa y como, sí, porque ahora sabemos que todo esto acabó de pasar hoy y no sabemos qué pasó este fin de semana. Eso Pero sucedió, sí, ¿qué piensas? en realidad, eso sucedió el día sábado y el día domingo. Hoy yo me imagino que ya otra vez todo está normal, pero eso sucedió fue de noche, 2 días de noche, o sea, no lo veo, eso no lo veo, yo no sé, eso no lo veo normal, eso es como algo provocado, porque normal no lo veo. Si es como le repetí anteriormente, si fuera una fuga de la instalación del aire acondicionado o X, Ujú, una vez que hay una fuga, el gas se va, ujú, todo el gas se va en un solo momento. ujú, Pero ya eso sucedió una vez, volvió a suceder 2 veces, volvió a suceder 3 veces el mismo día, que fue el día sábado. Entonces ayer en la noche a la misma hora volvió a suceder otra vez, volvió a suceder 2 veces y a las 12 otra vez volvió a suceder la tercera vez. Esto no es normal, o sea, no sé, eso no es ya, normal, la verdad. Esto es algo que yo por lo menos yo me quejé con mi mujer, no me quejé en el sentido de, si no le dije, hey, si me sucede algo, cualquier cosa que aquí yo no sé, ni que Dios lo quiera no amanezco vivo o X cosa, está pasando esto, le comenté, hay una fuga de gas muy fuerte, el olor es muy fuerte, no sé de dónde viene, pero todas las celdas están llenas de gas, ujú, todas las puertas están abiertas, todo el mundo está utilizando mascarilla, todo el mundo está utilizando cubreboca, cosas para taparse la nariz y la boca para ujú, poder respirar está muy fuerte aquí, no sabemos qué es lo que está pasando y yo te lo ujú, comento. Si sucede algo, tú sepas lo que me puede suceder. Me dijo, ok, yo voy a hablar con una persona así, así y esto. Y la verdad es que si, no sé, si usted cree que es conveniente contárselo a la prensa, para mí también es conveniente, porque prefiero que se entere la gente y todo el mundo lo que está sucediendo hacia adentro, porque lo único que podemos decir las cosas que suceden hacia adentro somos los que estamos aquí mismo hacia adentro, porque los ujú, mismos trabajadores de esta empresa no van a decir nada en contra de esta empresa, porque trabajan y se alimentan y viven de esta empresa, ¿sí me entiendes? ujú, ujú, Ellos siempre van a cubrir a su manera, ujú, ¿sabes? ujú. Ellos no le van a decir a la prensa, no, sí, está sucediendo esto así, no, no, no. Y yo no me estoy quejando por Sí. capricho, porque yo tengo 18 meses aquí encerrado y yo nunca me he quejado por nada. Mm, He visto cosas y he visto de todo y nunca me he quejado. Siempre he estado tranquilo, nada más pendiente de mi proceso, pendiente de salir de aquí, de volver a estar con mi familia, de esas cosas. Pero ujú, ahora sí me estoy quejando. Creo que es algo que merece la pena quejarse, ¿sí me entiendes? Porque mm, de eso que me estoy quejando yo depende de la vida de muchas personas, ¿sabes? ya, ya, ya. Sí, entiendo. Sí, sí. Es como un peligro muy, muy grande. Yo lo veo de verdad como un peligro. Yo se lo digo porque yo no es que sea muy experto en esto del gas ni esas cosas, pero yo he Ujú, trabajado en empresas donde se ha trabajado con estas cosas y una fuga muy pequeña, esto puede causar la muerte, te puede causar enfermedades. Y mm, tengo entendido que cada vez que haya una fuga, todo el gas se escapa, al menos que tengan válvulas que puedan cerrar la salida de gas del tanque madre y mm, eso queda como sellado pero no sé, eso no lo veo normal, ¿sabes? ya. Ujú. Es como algo provocado a propósito, ¿sabes? Sí, sí, claro. Wow. Pues sí, gracias por toda la información. No, si usted está en el derecho de contárselo a la prensa, se le puede contar. Yo no tengo ningún problema, porque ¿qué Sí, represalias van a tomar contra de mí? Si yo me estoy quejando por algo que le puede salvar la vida a muchas personas o algo que le puede salvar la salud a muchas personas. Yo no me estoy ujú, quejando por un capricho. sí. Yo no me estoy quejando por un capricho. Ok, sí, pues gracias. Y solo para asegurar que si crees que sí deberíamos hablar con la prensa y también porque
esto está grabado, tal vez yo puedo usar un poco de esto para compartir con ellos Sí, sin información sobre usted, am, no tengo, para que sea anónimo, pero sí, y solo para que, porque también hay como reglas que ellos tienen ahí adentro, no sé qué son las reglas de hablar con la prensa, pero sí, si te parece bien, podemos usar esto, la conversación y todo que has compartido conmigo. Y sí, luego solo tengo que como sí, sí, no ir tengo y ningún a ver, porque quiero asegurar que entiendo las reglas y cosas así, pero sí, ¿cómo te parece? Sí, sí, está bien, no tengo ningún problema, la verdad. La verdad es que no le veo sentido a la regla, porque si no han violado tanto los derechos y ellos mismos han violado la regla, porque ellos también prestan atención a la regla. Ujú, ok, La verdad es que no, sí, no le sí. veo sentido a la regla absurda que tienen aquí, la verdad. Ujú, ujú. Ok, sí, Así que pues esa porque ha sido hemos escuchado de otras personas como una persona que fue liberado hoy y él también quiere hablar con la prensa sobre la situación. yo Entonces, sí creo que también tenemos como varias personas. se liberaron la semana pasada también y aquí había sucedido una serie de irregularidades con el aire acondicionado que no teníamos aire acondicionado, nos estábamos muriendo del calor, Mm, eh, ciertas cosas así, pues si me entiendes, enfermedades como hongo, por lo menos aquí donde yo estoy no, pero sí, sí había unos casos de tuberculosis aquí mismo en el mismo centro, pero no sé en qué lado, sí lo escuché y sí sí. me lo certificaron, no, sí es real, ese estaba en tal ala, sí, pero yo en verdad no llegué a ver la persona, pues. Mm, Entonces había unos quejándose de esas cosas y se lo llevaron para el castigo, ujú, se lo llevaron y uno de esos compañeros, él salió y yo ayer lo llamé y él me dijo, no, hermano, sabes que me pegaron aquí, me sucedió esto y me pegaron allí, el día ese que me llevaron a castigo y estoy aquí en mi casa y de verdad que estoy muy traumado, tengo mucho wow, un impacto psicológico demasiado grande y mm, cosas así. Yo le dije, bueno, pero que la prensa, que ya tú estás en la calle, ¿qué puedo hacer yo? Y yo, no, ¿con qué me voy a quejar yo? Que yo todavía estoy aquí encerrado. Le dije, me sí. dijo, no, sí, mañana en contacto con alguien de la prensa para denunciar eso y cosas así. Pues. Mm, Pero la verdad es que aquí suceden tantas cosas de que es como le digo, pues yo no me quejo por ciertas cosas que suceden aquí porque, o sea, son cosas que sí son graves, pero digo, sí no me van a prestar atención. Pero ujú, por eso yo sí me tengo que quejar, porque yo no sé de repente si yo esta noche me acuesto a dormir y el gato otra vez vuelve a la celda y mañana en vez de despertar lo despierto. ujú, ¿Entiendes? O así como me puede pasar a mí, le puede pasar a muchas personas también, o una enfermedad a largo plazo, más adelante, ujú. ¿sabes? Sí. Eso no está bien, la verdad es que eso no lo veo bien, pues, ¿sabes? No sé. Igualmente había unos compañeros que yo le expliqué la situación y le dije, no, yo voy a hablar con una persona así o así. Y me dijeron, bueno, si quieres también puedo dar un testimonio también para que ellos vean que lo que está sucediendo aquí es algo real. Y por ahí estaban preguntándome que qué pasa, si que usted quiere que ellos también den un testimonio Mm, o cómo. ujú. Wow, No sé, sí. porque la verdad es una situación, no es normal. Y es como le digo, ahora mismo vinieron los bomberos. Ujú, Los bomberos entraron con un detector de esto de oxígeno, de gas, no sé, era un detector de algo, no sé de qué. Y dijeron que todo estaba normal. Sí, ahorita mm, todo está normal, ahora mismo todo está normal, pero anoche a las 12 de la noche esto no estaba normal. ¿Por qué no vinieron anoche a las 12 de la noche cuando todo estaba impregnado de gas? ujú. Y es como le digo también, los mismos trabajadores de aquí no van a hablar en contra de la empresa que le está dando trabajo, que le está dando el sustento a su familia. Yeah. Lo único que nos podemos quejar somos nosotros mismos que estamos aquí adentro encerrados y que vivimos el día a día encerrados aquí, esperando que nos liberen en algún momento, Mm, ¿sabes? ujú, ujú, ujú. Sí, Y bueno, nada, eso era lo que quería compartir con ustedes, la verdad. sí.
si usted cree que está en sus manos hacer algo más por nosotros, la verdad es que muchas personas de lo que estamos aquí encerrados se lo van a agradecer, ¿sabes? Y su familia allá afuera también. Ujú. Sí, sí, pues muchísimas gracias y sí, tengo mucho trabajo para hacer con esto porque sí, gracias por todo que has compartido y sí, es muy poderoso escuchar de usted de ahí adentro y de las experiencias y solo creo que es mi última pregunta, lo siento. Y también si te pregunto algo y no quieres responder, No hay obviamente ningún está problema. bien. Pero quería preguntar sobre como el tuberculosis y si has sentido como enfermo desde como el principio de junio hasta ahora. ¿Usted o otras personas como cercanas ahí en Tupad o sí? La verdad que sí, no es por mentir, no le voy a mentir ni nada. El mes pasado sí me sentí enfermo como con eso, diarrea, fiebre, tos, ¿sabe? Una Ujú, gripe. Incluso tuve que ir al médico porque llevaba 4 noches despertándome de seguido, tosiendo muy fuerte a las 4 de la mañana, y yo mm, le dije a la enfermera, oye, llevo 4 noches ya despertándome de seguido en la mañana y eso no lo veo normal, ¿sabes? Una tos ujú, que yo casi no sufro de tos porque no tengo problemas respiratorios, ¿sabes? sí. Pero eso no lo veo normal. Y ella me dice, no, eso a lo mejor es el aire, el viento, el polen X. Y Mm, yo, ok, me dio un medicamento y la verdad que sí me calmó el medicamento ese, ¿sabes? ujú, Y últimamente, los últimos días, las últimas 2, 3 semanas, constantemente lo que me ha dado es una diarrea que no sé, proveniente de que no sé, ¿sabes? No ujú, sé. Y eso, la verdad que también es algo como que no se ve, yo no lo veo normal porque a mí yo casi no me enfermo, mm, no casi no sabe, pero sí me he sentido mal con ese, tanto con la tos mm. el último mes y con la diarrea las últimas 3 semanas que vamos, no sé proveniente de qué viene eso, ¿sabes? ¿Y has pedido como una prueba de tuberculosis? No, la verdad es que no la he pedido porque no sé cómo se hace esto, pues. Mm, Pero yo me imagino que ellos a todas las personas hacia adentro deberían hacerle esa prueba porque ujú, sabe que vienen personas de afuera y al momento vienen personas de afuera y al momento no le pueden hacer este tipo de pruebas porque o sí. el médico no está o X para allá y ya los meten así mismo a los dormitorios y esas personas a veces vienen enfermos. Hay personas que vienen de los condados, hay personas que vienen de la cárcel y vienen también enfermos con todo, gripe, para allá, para acá. A mí hace unos meses vinieron unas personas vinieron de la cárcel, no sé de qué cárcel, pero vinieron de la Ujú, cárcel, venían de hace 1 año, 3 años, 5 años, así. Y a mí me tocó un señor que venía de hace 5 años y ese señor venía con una tos que yo cuando lo pusieron en la celda yo dije, bueno, me voy a enfermar en estos días y así fue. A los días no tardó ni 4 días y me enfermé, pero una tos terrible que yo decía, oh Dios mío, que no tenga tuberculosis ni nada de eso, porque si tiene eso me voy a quedar yo con esa enfermedad ahora. mm, Y eso es algo que de verdad que aquí deberían hacerle ese chequeo a todas las sí. personas deberían hacer ese chequeo, Ujú, porque de repente lo tienes, pero no se te brota, ¿sí me entiendes? No sale a relucir así como a otras personas que son o sea, como más, se les nota como más la enfermedad, ¿sí me entiendes? ya. No, Ujú, que no sé, pues, yo pienso que deberían de hacerle esa prueba de tuberculosis aquí a todas las personas, porque eso no es, eso primero está en riesgo la vida de nosotros. Si sales a la calle y te juntas con la familia, está mm, en riesgo la vida de tu familia. ya. Ujú, ¿Sí me entiendes? Y no tanto la vida de tu familia, las personas con que vas a tener contacto en la calle una vez que salgas de aquí también están en riesgo. Y mm, eso se puede propagar una pandemia, se puede propagar esa enfermedad por todo el estado, por toda la ciudad, por todo el mm, estado, por todo el país.
eso es algo que deberían de tener en cuenta también, ¿sabes? Porque no es algo que puedan decir las personas, ah, no, eso es una todo, eso es algo normal, eso es una gripe, eso es algo normal, no, Mm. Ya, ¿sabes? sí, sí, Entonces, no sí, sí. Sí, tenemos también, somos muy preocupados sobre esto pero sí, creo que como por el propósito de hablar de todo lo que pasó y cualquier cosa, como hay algo más que quieres compartir conmigo o que quieres como asegurar ah, que personas entienden o que el mundo entiende sobre la situación allí. Ya has compartido mucho, entonces si no tienes nada, también está bien. no, usted puede, como le dije, usted me puede hacer preguntas que usted pueda. Si usted quiere seguirme haciendo preguntas, yo no tengo ningún problema. Yo se las voy a responder todas, porque la verdad es que no tengo nada que temer. Ok. Sí, pues muchas gracias, la verdad. No, Y voy a, gracias. un momento, voy a parar mi grabación.